Hola, muy buen día mis fieles seguidores, nuevamente el día de hoy, Shifu acompañándolos. El objetivo del día de hoy, o el objetivo en esta ocasión, es conocer y si se puede aplicar cada una de las recomendaciones que vimos anteriormente o en la sesión o en la grabación pasada. Así que pues acompáñenme. Anteriormente vimos que una de las estrategias de promoción de hábitos y estilos de vida saludable es la actividad física. En este caso lo que nos compete, pero pues lo vimos anteriormente de manera muy superficial, es decir, lo vimos de manera contextual. Pues bien, hoy vamos a ver otros términos que complementarán la temática. Uno de ellos pues es la frecuencia cardíaca basal, intensidad, recomendaciones, porcentajes, así que pues entremos en materia. Hablando ahora de manera más específica y utilizando términos técnicos mucho más especializados, vamos a hablar sobre frecuencia cardíaca basal. Ahora en este caso, la frecuencia cardíaca basal es la frecuencia cardíaca que se obtiene en un estado totalmente en reposo. En lo posible, y sería mucho mejor utilizarlo en dos momentos, o cuando se está dormido o cuando se acaba de despertar, obtener la frecuencia cardíaca de esa manera. Es decir, en otras palabras, la frecuencia cardíaca es la primera frecuencia cardíaca del día. Cabe recordar que actividad física es todo movimiento que genere algún tipo de gasto energético. La OMS ha ubicado 4 zonas en las que podemos organizar actividad física según su intensidad. Y son leve, moderada, vigorosa e intensa. Tenemos un punto de referencia que es la frecuencia cardíaca y la conocemos anteriormente, es la frecuencia cardíaca basal. Entonces, según este punto de referencia, frecuencia cardíaca que queremos llegar es hasta el 49% de la frecuencia cardíaca basal para llegar a un estado leve. Si yo quiero llegar a un estado moderado, tengo que ir de 50% a 70% de la frecuencia cardíaca basal. Si quiero llegar a un estado vigoroso, debo estar entre el 71 al 90% de la física de frecuencia cardíaca basal. Y si quiero intenso, será del 91 al 100% de la frecuencia cardíaca basal. Esto quiere decir que si yo tengo una frecuencia cardíaca de 50 pulsaciones por minuto y quiero llegar a un nivel leve de intensidad de actividad física, debo subir hasta un 49-50% de la actividad física según la frecuencia cardíaca basal. Esto quiere decir que si yo tengo frecuencia cardíaca basal de 50 pulsaciones por minuto y quiero llegar 50% de esa frecuencia cardíaca basal, tengo que llegar a 24-25 pulsaciones más, es decir, a 74-75 en total. Eso es como si yo trotara, hiciera un salto, una sentadilla, regreso, hago 3 saltos aquí al lado de esta barra fija de 20 centímetros, salto y me tomo frecuencia cardíaca y seguramente estaré en un estado leve porque igual hago un movimiento y genero gasto energético. Entonces voy a hacerlo: trote, salto, regreso, 1, 2, 3, y eso ya ahí me generó gasto energético. Si yo tomo frecuencia cardíaca, ya sabemos que durante 15 segundos seguramente me va a indicar que estoy en un nivel leve. Si quiero llegar a un moderado, tengo que hacerlo con más repeticiones, o hacerlo más tiempo, o hacer con mayor velocidad. Y ahí estaremos ubicando el nivel o el estado de la frecuencia cardíaca o del nivel de actividad física. Como conclusiones finales, habrá que entender que la frecuencia cardíaca de los seres humanos va normalizándose a medida que va evolucionando el cuerpo biológica y o fisiológicamente. Es decir, que un ser humano va normalizándose en sus etapas la frecuencia cardíaca a medida que va creciendo. Un niño tiene la frecuencia cardíaca aún más rápida que un adulto o un adulto mayor. Un adolescente va normalizando su frecuencia cardíaca para llegar a la adultez. Y como segundo punto, es importante entender que es conservarlos y hacerlos regulares, es decir, que sea frecuente la actividad física. Es muy fácil llegar a un umbral de intenso o vigoroso según la frecuencia cardíaca basal, pero lo importante es realizarla regularmente y cumplirla todos los días para que esa frecuencia cardíaca se vea reflejado cada vez más en la capacidad de la frecuencia cardíaca basal que ya conocemos. Espero que les haya gustado.